Hola, mi nombre es Marcos Uriel Gutiérrez Jiménez. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Curso el quinto semestre en la licenciatura de Biología. A continuación les mostraré la explicación de lo que viene siendo la división celular, la mitosis y la meiosis. El ciclo celular. Toda célula viva procede de otra célula que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucariotas consta de dos partes: interfase y fase M. La interfase incluye a su vez tres fases: G1, S, G2, mientras que la fase M consta de dos etapas: mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia esencialmente a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide 2N con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir genes y progresivamente crece aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S, o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ARN hasta que todo el ADN sea replicado. Aquí también hay transcripción activa, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4N igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la fase G2. En esta fase, la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre por ser la fase donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular está altamente regulado y cada una de sus fases incluye al menos un punto de control en el que se verifica la realización correcta de los procesos.
El inicio de una fase depende de que las fases anteriores se hayan completado correctamente. ¿Quiénes realizan este control? Las enzimas CDK y las ciclinas. En el ser humano existen genes CDK, los cuales codifican dependientes conocidas también como enzimas CDK por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2 y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1 se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M se verifica que los cinetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario se bloquea. Los errores en el ciclo celular pueden resultar las células defectuosas, la cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada se le llama apoptosis. En el cáncer, que constituye otra alteración del ciclo celular, las células se multiplican indefinidamente, pues han perdido la capacidad de evoluir. La mitosis es solo una parte de lo que se conoce como ciclo celular. Para la mayoría de las células eucariotas, una célula tarda 24 horas en replicarse. La interfase consiste en 3 periodos consecutivos, G1, S y G2. En la fase GS1, hogar 1, la célula crece. En la siguiente fase o fase S se produce la replicación del ADN en el núcleo. Después viene la fase G2, hogar 2, durante la cual la célula termina su periodo de crecimiento y por lo cual ya es una célula adulta. Tras esta fase, la célula ya está preparada para dar entonces a duplicar su material genético. Durante la primera fase de la mitosis, llamada profase, podemos ver ya los cromosomas con su estructura cúbica, gracias a un proceso de condensación. Al mismo tiempo, las cadenas proteicas de los microtúbulos empiezan a estructurarse a partir de los centrosomas. Hacia el final de esta fase, el nucleolo desaparece. La siguiente fase comienza cuando la membrana nuclear se desintegra. Al mismo tiempo, los microtúbulos crecen desde los centrosomas que se han situado en los polos opuestos. Cada cromosoma presenta 2 cromatídas hermanas que son exactamente iguales y contienen el mismo material genético. La siguiente fase se denomina metafase. En esta fase, los cromosomas se alinean en el centro, formando lo que se conoce como placa ecuatorial o metafase cúbica. En la siguiente fase, la anafase, los microtúbulos se acortan provocando que los cromosomas se rompan en sus 2 cromatídas hermanas. Y al final de esta fase, las cromatídas se localizan ya en polos opuestos de la célula.
La telofase es la última fase de la mitosis. Durante esta, los componentes de las nuevas células hijas comienzan a aparecer. Es decir, empiezan a formarse una nueva membrana nuclear rodeando los cromosomas. Tras la mitosis, la célula sufre un proceso de citocinesis, es decir, la división de su citoplasma. Además, los organelos celulares que prácticamente se habían replicado se reparten entre las dos células hijas. Ello va incluido la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. En las células vegetales, los cloroplastos, aunque la citocinesis ocurre de manera diferente. Las células empiezan en G1 y están preparadas para iniciar un nuevo ciclo. Y ahora vamos a repasar. En la profase ocurre la condensación del ADN en cromosomas. En la prometafase aparecen los microtúbulos y se rompen en la membrana nuclear. La metafase implica el alineamiento de los cromosomas en la placa metafase. Durante la anafase se separan los cromosomas y sus cromatidas hermanas. La telofase implica la aparición de la membrana nuclear de cada célula hija. Y finalmente, el citoplasma se divide en lo que conocemos como citocinesis. La meiosis es un proceso de reproducción sexual que genera células llamadas gametos en los machos espermatozoides y en las hembras óvulos. Entonces comencemos. Muchos organismos pasan sus genes a su descendencia a través de la reproducción sexual. Esto comienza cuando dos gametos se unen para formar un embrión, que es lógicamente único de los organismos progenitores. El embrión entonces crece de la madre, pasando su información a sus descendientes. Los gametos se forman a través de un proceso llamado meiosis. Las células que sufren meiosis son células de la línea germinal. En organismos diploides, las células de la línea germinal tienen dos copias de cada cromosoma. Las células de la línea germinal sufren meiosis para producir gametos, que solo una tiene una sola copia de cada cromosoma. Estos gametos haploides se fusionan para formar un embrión, que crece en un adulto. La meiosis solo es un paso del ciclo de la vida en una célula germinal. De igual manera, pasan G1, S, G2 hasta llegar a meiosis. El ADN dentro de una célula de la línea germinal se duplica antes de que la meiosis comience en la fase S. Las cromatidas permanecen unidas entre sí hasta el segundo evento de la división celular en la meiosis. Hay dos eventos en la división celular de la meiosis. La primera, la meiosis 1, que da como resultado dos células hijas únicas que tienen la misma cantidad de ADN. La segunda división de meiosis 2 da como resultado cuatro segundas haploides que solo tienen una copia de cada cromosoma. Estas células haploides son los gametos que podrían reproducir un descendiente a través de la reproducción sexual. Revisemos la división meiótica. La meiosis comienza con la profase 1. En esta etapa el ADN se condensa para formar cromosomas. Aquí vemos las cromátidas hermanas duplicadas en el centrómero. Permanecen fusionados en el centrómero a través de la meiosis 1. A continuación, cada parte de cromosomas sufren sinapsis para formar un complejo que implica dos pares de cromátidas hermanas. El material cromosómico se intercambia entre los dos pares de cromátidas hermanas en lugar llamado quiasma. A eso se le conoce como recombinación o cruzamiento. Después de recombinarse, las cromátidas hermanas de cada par de cromosomas ya no son idénticas entre sí. Esta es una de las razones por la cual sucede. En la profase 1 la manera nuclear comienza a descomponerse. Entonces los dos centrosomas migran a los lados opuestos de la célula y los microtúbulos aparecen.
para posteriormente los microtúbulos unirse con los cromosomas. En la fase 1, los cromosomas entonces homólogos se separan y mudan a los dos polos de la célula. Es importante destacar que las cromátidas hermanas están unidas hacia los centrómeros. En telofase 1 y citoquinesis, aquí la célula se divide en dos células hijas. Cada una de estas dos células hijas sufren meiosis 2. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. De nuevo, la alineación se hace de manera aleatoria. Dado que las cromátidas hermanas ya no son idénticas, habrá muchas diferentes posibles formas de que sus cromosomas se alineen. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan a medida que los microtúbulos se acortan. Además, los extremos de la célula son empujados lejos a medida que los microtúbulos se hacen más cortos. Y finalmente, en la telofase 2, se da la medida nuclear. El citoplasma se divide en las dos células haploides hijas. Eso se conoce como citoquinesis. Puesto que la meiosis 2 inició con dos células de cada una de estas se dividió a su vez en otras dos, entonces tenemos 4 células haploides o N únicas al final de la meiosis llamadas gametos, dos gametos, una del padre y una de la madre, pueden fusionarse para formar un embrión, un haploide o 2N. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su atención.